Estuvo muerto 7 minutos. 7 minutos sin pulso. 7 minutos sin respiración. 7 minutos con un electroencefalograma plano, esa línea recta que en medicina significa una sola cosa, que ahí ya no queda nadie. Y sin embargo, cuando volvió, describió con detalle exacto una conversación que ocurrió en el pasillo, a 12 metros de su cuerpo, mientras él estaba clínicamente muerto sobre la mesa. Me llamo Carlos Vidal. Durante 20 años fui jefe de cirugía general en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid. Y si has llegado a este canal, quiero pedirte algo antes de empezar. Suscríbete, porque lo que vamos a compartir aquí no lo vas a escuchar en otro sitio con esta honestidad. Durante gran parte de mi vida, yo habría dicho que lo que te acabo de contar es imposible, que es una fantasía del cerebro moribundo, una alucinación, un cuento que nos contamos para no tener miedo. Lo habría dicho con la seguridad del hombre que ha visto morir a cientos de personas y que creía saberlo todo sobre el final. Hoy ya no lo digo. Hoy, tras décadas en el quirófano, te voy a contar exactamente lo que vio este hombre durante esos 7 minutos. Y te voy a explicar por qué, después de estudiar su caso y decenas más como el suyo, ni yo ni ninguno de mis colegas hemos podido encontrar una explicación que se sostenga. No te pido que creas. Te invito a observar los datos conmigo, hasta el final, porque lo que hay al final de este vídeo cambia la forma de mirar la propia muerte, y cambia, sobre todo, la forma de mirar a quienes ya se han ido. Durante gran parte de mi vida profesional, yo no pensaba así. Me formé en la Universidad Complutense de Madrid en los años 80, en una generación de médicos que había heredado una idea muy concreta y muy firme. El ser humano es su cerebro. La conciencia, los recuerdos, el amor, el miedo, la sensación de ser yo, todo eso, nos enseñaron, no es más que química, neuronas que se disparan, impulsos eléctricos. Cuando el cerebro se apaga la persona. Fin de la historia. Y yo lo creía. Lo creía con toda mi alma, si es que se me permite usar esa palabra, porque durante muchos años ni siquiera creía que existiera un alma. Recuerdo a mis profesores diciéndolo con una seguridad total. Recuerdo los manuales, las clases de neurología, la idea repetida 1000 veces de que la mente es lo que el cerebro hace, ni más ni menos. Y yo, que era un estudiante aplicado y ambicioso, lo absorbí todo sin cuestionarlo. Me parecía la postura seria, la postura adulta, la postura del hombre que no se deja engañar por cuentos de viejas. Había una razón personal detrás de esa dureza. Cuando yo tenía 12 años, mi padre murió. Fue un infarto, en el campo, en las afueras de Guadalajara, donde nací. Estaba solo. Nadie lo vio caer. Cuando lo encontraron, horas después, ya no había nada que hacer. Y yo, que era un niño, me hice una promesa silenciosa aquel día, aunque entonces no habría sabido ponerla en palabras. Nunca más iba a permitir que la muerte me tomara por sorpresa. Iba a entenderla. Iba a estudiarla hasta que dejara de tener misterio, hasta arrancarle todo su poder sobre mí. Por eso me hice médico, por eso me hice cirujano, por eso pasé 20 años con las manos dentro de cuerpos humanos, viendo de cerca esa frontera exacta donde la vida se convierte en otra cosa. Y durante casi todo ese tiempo, mi convicción no hizo más que reforzarse. Veía morir a la gente. Veía apagarse los monitores. No veía ángeles, ni luces, ni nada que no pudiera explicar con un manual de fisiología. La muerte, para mí, era un fallo mecánico. Una bomba que deja de latir. Un sistema que se apaga. Triste, sí, pero nada más. Hasta que llegó un paciente que rompió el manual. Se llamaba Andrés. Tenía 54 años. Un hombre corriente, un profesor de instituto de un pueblo de Toledo, con 2 hijas y una esposa que lo esperaba en la sala. Ingresó por un infarto masivo. En medio de la operación, su corazón se detuvo y no volvió enseguida. 7 minutos. Durante 7 minutos hicimos todo lo que la medicina permite hacer. Masaje cardíaco, adrenalina, desfibrilación. 1 vez, 2, 3. El equipo entero volcado sobre ese cuerpo, empujando, luchando contra el reloj, y mientras luchábamos por él, 2 de mis residentes salieron un momento al pasillo, a tomar aire, como se hace a veces cuando la tensión aprieta demasiado. Uno de ellos comentó, en voz baja, que su coche estaba en el taller y que no sabía cómo iba a volver esa noche a casa. El otro le ofreció llevarlo,
Dijo que vivían cerca, que no era molestia, una conversación banal, de esas que ocurren 100 veces al día en un hospital, a 12 metros de la puerta del quirófano, con las voces bajas para no molestar. Andrés volvió al minuto 8. El corazón arrancó de nuevo. Lo estabilizamos. Respiró. 2 días después, cuando estaba consciente y fuera de peligro, me pidió hablar conmigo a solas. Yo pensé que quería darme las gracias o preguntar por su recuperación, como hacen todos, pero no. Me miró fijamente, con una calma extraña, y me dijo, palabra por palabra: doctor, mientras usted me operaba, yo no estaba en esa mesa. Yo estaba arriba, en el techo, mirándolo todo, y vi a 2 de sus chicos hablando en el pasillo. Uno tenía el coche en el taller, el otro le dijo que lo llevaba a casa. Me quedé sin respiración, porque no había forma. No había ninguna forma médica, física, racional, de que ese hombre supiera lo que se había dicho en un pasillo, en voz baja, mientras su cerebro estaba plano sobre una mesa. Se lo pregunté a los 2 residentes, por separado, sin decirles por qué. Los 2 palidecieron. Era exacto, palabra por palabra. El coche, el taller, el ofrecimiento de llevarlo. Y aquí está la pregunta que me persiguió durante meses, la pregunta que, con los años, me trajo hasta este canal, hasta ti. Si el cerebro estaba apagado, ¿quién percibía? ¿Quién estaba escuchando esa conversación en el pasillo? ¿Quién, si no quedaba nadie según todo lo que yo había aprendido en mi vida? Cuando esto ocurre una vez, puedes ignorarlo. Puedes decirte que fue una casualidad, una coincidencia afortunada, un truco de la mente que de algún modo captó el sonido. Pero cuando ocurre una vez, y luego otra, y luego decenas de veces, llega un momento en que ignorarlo deja de ser ciencia y empieza a ser cobardía. Y yo no me hice médico para ser cobarde. Déjame ser muy claro en algo. Porque es importante que me entiendas antes de seguir. Lo que le pasó a Andrés tiene un nombre en la literatura médica. Se llama experiencia cercana a la muerte. Y durante mucho tiempo, la comunidad científica la trató como lo que parecía ser: una curiosidad, una anécdota, algo que le pasaba a algunos pacientes y que no merecía un estudio serio. Se hablaba de ello en voz baja, casi con vergüenza, como de algo que un médico respetable no debía tomarse en serio. Eso cambió. Y cambió gracias a personas valientes que se atrevieron a estudiar lo que nadie quería mirar. Personas que arriesgaron su prestigio, su carrera, su reputación, para hacer la única cosa que un verdadero científico debe hacer: mirar los datos, aunque los datos incomoden. Quiero contarte primero el trabajo de un hombre llamado Pim van Lommel. Es un cardiólogo holandés, no un místico, no un charlatán, un cardiólogo con décadas de experiencia y con el corazón de sus pacientes literalmente en sus manos cada día. En el año 2001, Van Lommel publicó un estudio en The Lancet, y déjame que te explique lo que significa eso, porque quizá el nombre no te diga nada. The Lancet es una de las revistas médicas más prestigiosas y más exigentes del mundo. Publicar ahí es dificilísimo. Un estudio pasa por manos de revisores durísimos, escépticos, que buscan cualquier error para rechazarlo. No es un blog, no es una revista de esoterismo. Es medicina de la más rigurosa que existe. Van Lommel siguió a 344 pacientes que habían sufrido una parada cardíaca y habían sido reanimados. 344 personas que, técnicamente, habían estado muertas y habían vuelto. Y lo que encontró fue que un 18% de ellos recordaban algo. No un vacío, no una oscuridad. Algo, una experiencia, una luz, una sensación de paz que no sabían describir. Encuentros con seres queridos fallecidos y, en algunos casos, como el de Andrés, la percepción exacta de cosas que ocurrían mientras estaban clínicamente muertos. Y aquí viene lo que a mí, como médico, me quitó el sueño durante semanas. Van Lommel se hizo la misma pregunta que yo me había hecho. ¿Cómo puede alguien tener una experiencia consciente, estructurada, con recuerdos claros y ordenados, cuando su cerebro no tiene actividad eléctrica suficiente para generar ni el más simple de los pensamientos? Porque eso es lo que dice la fisiología. Y quiero que lo entiendas bien. Cuando el corazón se para, el flujo de sangre al cerebro se detiene. Y en cuestión de segundos, entre 10 y 20 segundos, la corteza cerebral entra en silencio. El electroencefalograma se aplana.
no hay actividad medible. Y sin actividad cerebral, según todo lo que yo había estudiado, no puede haber conciencia, no puede haber percepción, no puede haber memoria, no puede haber absolutamente nada. Es como esperar que una radio desenchufada siga sonando. Y sin embargo, había algo. Había recuerdos nítidos, ordenados, a veces más vívidos que los de la vida normal. Van Lommel lo señaló con precisión. La experiencia más lúcida de la vida de muchos pacientes ocurría justo cuando su cerebro, en teoría, estaba menos capacitado que nunca para producir experiencia alguna. No fue el único que lo estudió. Quiero que conozcas también a Sam Parnia. Es un médico especialista en cuidados intensivos y ha dirigido uno de los proyectos de investigación más ambiciosos sobre este tema, el proyecto AWARE. Parnia hizo algo brillante, algo que a mí me pareció de una inteligencia enorme. Colocó imágenes y señales en lugares altos de las salas de reanimación, en estanterías, en sitios que solo se podrían ver desde arriba, desde el techo. Su razonamiento era sencillo. Si los pacientes que dicen haber flotado por encima de su cuerpo están realmente percibiendo la habitación desde arriba, deberían poder describir esas señales ocultas que nadie ve desde el suelo. Y Parnia documentó casos de pacientes que, tras una parada cardíaca, describieron con precisión lo que ocurría en la sala durante el tiempo en que no tenían pulso ni actividad cerebral. Describieron al personal, los procedimientos concretos, los sonidos de las máquinas, incluso las conversaciones. Casos verificables, contrastados con los registros médicos. Casos que no encajan en el modelo que me enseñaron a mí, en la facultad. Hay otro nombre que quiero que retengas: Bruce Greyson. Es psiquiatra, profesor de la Universidad de Virginia, y ha dedicado más de 40 años de su vida a esto. 40 años. Ha recopilado más de 1000 casos documentados. Creó una escala que hoy lleva su nombre, la escala de Greyson, que se usa en todo el mundo para medir y clasificar estas experiencias de forma rigurosa, con criterios objetivos, científicos. Greyson es un hombre profundamente cauto, un académico riguroso que ha resistido durante décadas la tentación de dar respuestas fáciles o sensacionalistas. Y su conclusión, después de toda una vida dedicada a esto, es que estos casos son reales, son consistentes entre culturas y épocas, y no tienen explicación dentro del modelo materialista de la conciencia. Déjame que te ofrezca una imagen que a mí me ayudó a entenderlo, porque cuando la escuché por primera vez algo hizo clic en mi cabeza. Piensa en un televisor. El televisor no genera la imagen que ves en la pantalla, la recibe. La señal viaja por el aire, invisible, y el aparato simplemente la capta y la traduce en imagen y sonido. Si el televisor se rompe, si le quitas un cable, la imagen desaparece de la pantalla, pero la señal sigue ahí, en el aire, intacta, viajando. El televisor roto no destruye la señal, solo deja de mostrarla. ¿Y si el cerebro fuera como ese televisor? ¿Y si el cerebro no generase la conciencia, sino que la recibiera, la sintonizara, la tradujera al lenguaje de este cuerpo? Entonces, cuando el cerebro deja de funcionar, la imagen se apaga en la pantalla. Pero la señal, eso que somos de verdad, seguiría existiendo. Seguiría ahí, solo que ya, sin el aparato que la mostraba en este mundo. No te estoy pidiendo que aceptes esta idea como una verdad absoluta. Sería deshonesto por mi parte. Te estoy pidiendo que la consideres como una posibilidad, como una hipótesis que hay que poner sobre la mesa junto a las demás. Porque hay una cosa que la investigación más reciente ha dejado clara, y es profundamente incómoda para el materialismo en el que yo me eduqué. En el momento exacto de morir, el cerebro no se apaga sin más, como una vela que se sopla. Hace algo extraño, algo que nadie esperaba. En el año 2023, un equipo dirigido por la neuróloga Jimo Borjigin, de la Universidad de Michigan, publicó algo asombroso en la revista PNAS, otra de las publicaciones científicas más serias y exigentes que existen en el mundo. Estudiaron la actividad cerebral de pacientes en el momento exacto de su muerte, cuando se retiraba el soporte vital y el corazón se detenía. Y lo que encontraron fue esto: en algunos de esos pacientes, justo cuando el corazón se detenía, el cerebro no se apagó de golpe como todos esperaban. Al contrario, se produjo una explosión de actividad. Una oleada de ondas gamma, que son precisamente el tipo de ondas cerebrales asociadas con la percepción consciente más intensa, con la atención concentrada, con la memoria vívida,
con esos momentos en que estamos más despiertos y más presentes que nunca. Piénsalo un momento, justo en el instante de la muerte, cuando según el manual, el cerebro debería estar apagándose sin remedio, sin oxígeno, sin nada. Algunos cerebros entraron en un estado de hiperactividad, en el tipo exacto de actividad que asociamos con las experiencias más lúcidas y conscientes de toda la vida. Como si el cerebro, al morir, en lugar de apagarse, abriera una última puerta de par en par. Yo no sé lo que significa eso con certeza absoluta. Nadie lo sabe con certeza todavía, y desconfía de quien te diga lo contrario. Pero te diré lo que no significa. No significa que morir sea, sin más, apagarse como una bombilla que se funde. Los datos ya no permiten decir eso con tranquilidad. Los datos, hoy, dicen algo mucho más misterioso. Y hay otro investigador que quiero que conozcas, porque su trabajo me tocó de una forma muy personal. Se llama Christopher Kerr y trabaja en un centro de cuidados paliativos en Buffalo, en Estados Unidos, acompañando a personas en sus últimos días de vida. Kerr ha documentado a más de 1.400 pacientes moribundos y descubrió algo que cualquier enfermera de planta te confirmará, aunque casi nunca se hable de ello en voz alta. En los días previos a la muerte, la inmensa mayoría de los pacientes empiezan a tener visiones. Ven a familiares que ya han fallecido, padres, madres, esposos, hermanos, y esas visiones no los asustan. Al contrario, los llenan de una paz profunda. Kerr comprobó que esas experiencias, lejos de ser el delirio confuso que muchos suponían, eran vívidas, coherentes y consolaban de un modo que ningún fármaco consigue. Y hay un estudio más antiguo que me parece fundamental, uno que hicieron dos investigadores, Carly Sosis y Erlendur Haraldsson. Ellos analizaron más de 10.000 cuestionarios de médicos y enfermeras en dos países muy distintos y de culturas muy diferentes, Estados Unidos y la India. Y encontraron algo que echa por tierra la explicación fácil. Porque si estas visiones fueran solo producto de la cultura, de la religión, de lo que cada uno espera ver, los estadounidenses cristianos y los hindúes de la India deberían ver cosas completamente distintas. Y sin embargo, en lo esencial, veían lo mismo. Figuras de luz. Seres queridos que venían a buscarlos. Una serenidad que no correspondía a su estado físico. El fenómeno era el mismo, a miles de kilómetros de distancia, entre personas que no compartían ni idioma, ni dioses, ni tradiciones. Cuando algo se repite igual en culturas que no tienen nada que ver entre sí, deja de parecer un cuento cultural y empieza a parecer una realidad humana. Y hay un elemento más que quiero que conozcas, porque es de los que más me impresionaron cuando empecé a estudiar esto en serio. Muchas de estas personas describen lo que se ha dado en llamar la revisión de la vida. No es simplemente ver una película de lo vivido, como se suele decir de forma superficial. Es algo mucho más profundo y, para mí, mucho más revelador. Estas personas describen que reviven momentos de su vida, sí, pero los reviven desde el punto de vista de las otras personas. Es decir, si en un momento de su vida hicieron daño a alguien, en esa revisión sienten el dolor que causaron, no como espectadores, sino como si ellos fueran la persona a la que hirieron. Y si dieron amor, si consolaron a alguien, sienten ese consuelo desde dentro del otro. Piensa en lo que eso implica. Personas que nunca habían oído hablar de esto, de culturas y edades distintas, describen exactamente la misma estructura. Una revisión de la vida basada en la empatía total, en sentir el efecto que tuvimos sobre los demás. Como si la única medida que importara al final del camino fuera esa. ¿Cuánto amor diste? ¿Cuánto daño hiciste? No el dinero, no los títulos, no los éxitos, el amor. Y esa coincidencia entre miles de personas que no se conocen, a mí me parece una de las pistas más profundas de todo este campo. Hay quien intentará decirte que todo esto es simplemente el cerebro moribundo generando alucinaciones al azar por falta de oxígeno. Y déjame responder a eso como médico, con toda claridad. La falta de oxígeno en el cerebro, la hipoxia, no produce experiencias lúcidas, ordenadas y coherentes. Produce confusión, agitación, pensamiento fragmentado, recuerdos borrosos y caóticos. Cualquier anestesista te lo confirmará. Lo que describen estas personas es exactamente lo contrario. Una lucidez extraordinaria, más clara que la de la vida normal, con una secuencia ordenada y unos recuerdos que permanecen nítidos durante décadas. Eso no es lo que hace un cerebro que se queda sin oxígeno.
Es, si acaso, justo lo que no debería poder hacer. Y ahora quiero volver a los pacientes. Porque los estudios y las estadísticas están bien, son necesarios, son la columna vertebral de todo esto. Pero la verdad de esto vive en las historias concretas, en las personas de carne y hueso. Déjame contarte 4 casos que he presenciado o estudiado de cerca, y que, cuando los pongas juntos, uno detrás de otro, empezarán a formar un patrón que ya no vas a poder ignorar. El primero es el de Andrés, el hombre con el que empezamos. Ya conoces la parte del pasillo, la conversación de los residentes, pero no te he contado el resto, y el resto es lo que de verdad me marcó para siempre. Andrés no solo describió el pasillo, me describió a sí mismo desde arriba, me dijo que se vio sobre la mesa, que vio su propio cuerpo abierto, rodeado del equipo, y que sintió, y estas fueron sus palabras exactas, una tranquilidad absoluta. Me dijo: «Doctor, yo sabía que ese cuerpo de ahí abajo era el mío, pero no me daba ninguna pena. Era como mirar un abrigo viejo que ya no vas a necesitar, como cuando dejas un traje colgado en el armario. Sabía que era mío, pero yo ya no estaba dentro». Y luego me contó algo que no le he contado a casi nadie en todos estos años. Me dijo que, mientras estaba ahí arriba, sintió una presencia a su lado. No la vio con los ojos, insistió mucho en eso. La sintió, la reconoció con algo que no eran los ojos, y supo, sin ninguna duda, con una certeza más grande que cualquier certeza de este mundo, que era su madre, que había muerto 8 años antes. Y su madre, sin decir una sola palabra, le transmitió una única idea, directa, sin sonido, de mente a mente: todavía no, vuelve, todavía no es tu momento. Andrés volvió, y vivió 12 años más. 12 años que, de no ser por ese todavía no, no habría tenido. Murió el año pasado, ya mayor, en su cama, rodeado de sus 2 hijas y de sus nietos, y me consta, porque una de sus hijas me escribió después, que murió sin miedo, sin un solo gramo de miedo, porque él ya había estado del otro lado, aunque solo fuera 7 minutos, y ya sabía lo que le esperaba y sabía quién lo estaría esperando. El segundo caso es el de Carmen, una mujer de 62 años, ingresada por una complicación durante una operación de cadera, algo que en principio no debía tener ningún riesgo grave. Pero su corazón se detuvo durante la anestesia. Estuvo sin pulso poco más de 4 minutos. Cuando despertó, Carmen estaba llorando, pero no de miedo, ni de dolor. Lloraba de alegría, con una sonrisa que no le cabía en la cara. Y cuando pudo hablar, me contó lo que había visto. Me dijo que había estado en un lugar lleno de luz, una luz que no hacía daño a los ojos, una luz cálida, y que ahí la esperaba su madre. Su madre había muerto cuando Carmen tenía apenas 9 años, de un cáncer que se la llevó demasiado joven. Carmen apenas la recordaba. Solo tenía una imagen borrosa, un rostro difuso que los años habían ido borrando. Y aquí está el detalle que me heló la sangre, el detalle que llevo dentro desde entonces. Carmen me dijo, entre lágrimas: «Doctor, mi madre olía a violetas. Yo lo había olvidado por completo. Llevaba más de 50 años sin recordar ese olor, ni siquiera sabía que existía en mi memoria. Y en cuanto la vi, en cuanto me abrazó, volvió de golpe. Mi madre olía exactamente a violetas, como cuando yo era niña y me dormía en su regazo». Después, con mucho cuidado, contactamos con una tía de Carmen, la única familiar que quedaba de aquella generación, una anciana de más de 90 años, y le preguntamos por la madre de Carmen, sin explicarle por qué, sin mencionar nada de lo ocurrido. La tía se rió con ternura y dijo, sin dudar: «Ay, sí, mi hermana siempre se ponía agua de violetas. Era su perfume de toda la vida, no usó otro. Se lo compraba en una droguería del centro, un recuerdo enterrado durante más de 50 años. Un detalle sensorial preciso, íntimo, verificable, que Carmen recuperó estando clínicamente muerta, cuando su cerebro no estaba en condiciones de recuperar nada. ¿De dónde salió ese recuerdo? ¿Y por qué la esperaba precisamente su madre, con su olor exacto de hacía medio siglo, y no cualquier otra imagen tranquilizadora que un cerebro moribundo pudiera inventar al azar? Cuando esto ocurre una vez, es una anécdota conmovedora. Pero yo lo he visto una vez, y otra, y otra, y otra más. El tercer caso es quizá el que más me cuesta contar, porque implica a un niño. Y los niños, como te diré después, son testigos especiales.
Un pequeño de 7 años sufrió un accidente en una piscina, un ahogamiento, y estuvo varios minutos sin respiración antes de que consiguieran reanimarlo. Fue un caso que seguí de cerca a través de un colega pediatra. Cuando el niño se recuperó, le contó a su madre que había estado en un campo muy bonito, con muchas flores amarillas, y que ahí había un señor mayor que lo abrazó y le dijo que no tuviera miedo, que aún tenía que crecer mucho, que tenía que volver. El niño describió al señor con todo detalle, con esa forma directa y sin adornos con que hablan los niños, alto, con bigote blanco, con una camisa de cuadros y un reloj de bolsillo antiguo que llevaba en el chaleco. La madre se echó a llorar, porque esa descripción era la de su propio padre, el bisabuelo del niño, que había muerto 3 años antes de que el pequeño naciera. El niño nunca lo conoció, nunca vio una foto suya, porque tras una discusión familiar, todas las fotografías del abuelo se habían guardado en casa de un pariente lejano en otra ciudad, y sin embargo, el niño describió al bisabuelo con un detalle que solo tenían los que lo habían conocido en vida: el reloj de bolsillo, un reloj de plata que el bisabuelo llevaba siempre y que se había perdido tras su muerte, del que ya casi nadie se acordaba. Un niño de 7 años, con el cerebro sin oxígeno durante minutos, describiendo a un hombre que murió antes de que él naciera, con un detalle preciso que nadie de su generación conocía. Los niños son, en cierto sentido, los testigos más limpios que existen, porque no tienen todavía las capas de cultura, de miedo, de expectativas religiosas o de películas que tenemos los adultos. Un niño no sabe lo que se supone que debe ver al morir. No ha leído libros sobre el tema, no ha visto documentales, no tiene ninguna idea preconcebida, y sin embargo, ven lo mismo que los adultos. Ven la luz, ven a los que se fueron, sienten la misma paz, y a menudo aportan detalles que nadie les pudo enseñar, porque nadie a su alrededor los conocía. Y déjame contarte un cuarto caso, porque este añade algo que los otros no tienen. Se llamaba Lucía, una mujer de 68 años, ingresada por una neumonía grave que se complicó. En un momento crítico, su corazón se detuvo. Fueron unos 3 minutos. Cuando Lucía volvió, contó la experiencia habitual: la luz, la paz, la sensación de flotar, pero añadió algo desconcertante. Dijo que, en ese lugar de luz, se había encontrado con una vecina suya, María, una mujer que vivía en el mismo rellano y con la que se saludaba cada mañana. Lucía dijo: vi a María, y me extrañó mucho, porque yo la había visto esa misma mañana antes de ponerme peor. Y ella me sonrió y me dijo que estaba bien, que no me preocupara. Lo desconcertante es esto: cuando la familia de Lucía fue a casa a recoger sus cosas, se enteraron de que María, la vecina, había muerto esa misma mañana, de un ictus repentino, sola en su casa. Lucía no podía saberlo. Estaba ingresada, sedada, luchando por su vida. Y sin embargo, en ese lugar de luz, se había encontrado con una mujer que acababa de morir ese mismo día, sin que nadie del hospital pudiera habérselo dicho, porque nadie del hospital lo sabía tampoco. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo supo Lucía que su vecina había muerto si nadie se lo dijo, si ella misma estaba entre la vida y la muerte en una cama de hospital? Y hay un caso más que quiero contarte, antes de sacar conclusiones, porque me lo contó directamente uno de mis colegas más escépticos, un anestesista con el que trabajé muchos años y que se reía abiertamente de estos temas. Hasta que le tocó de cerca un paciente suyo, un hombre de unos 50 años, al que llamaré Miguel, sufrió una parada durante una intervención. Estuvo sin pulso cerca de 5 minutos. Cuando despertó, Miguel le describió al anestesista algo que lo dejó blanco. Le describió los zapatos que llevaba ese día. Unos zapatos concretos, con un detalle particular en la hebilla. Y le dijo también que, durante la reanimación, al anestesista se le había caído un instrumento al suelo y había soltado una palabrota en voz baja. Mi colega quedó paralizado. Porque en efecto, se le había caído un instrumento. Y sí, había maldecido entre dientes, tan bajo que apenas nadie lo oyó. Pero lo de los zapatos fue lo que lo derrumbó del todo. Porque Miguel, tumbado en la mesa, anestesiado, con los ojos cubiertos como manda el protocolo, no podía en absoluto haber visto los zapatos de nadie. Y sin embargo, los describió. Desde arriba, desde ese punto de vista imposible,
del que hablan todos. Ese anestesista, el hombre que se burlaba de estos temas, jamás volvió a burlarse. Me confesó años después que aquel caso le había cambiado la vida en silencio, aunque nunca se atrevió a hablarlo en público por miedo a lo que dirían sus colegas. Y ese miedo, ese silencio de tantos médicos que han visto cosas así y callan por temor al ridículo, es una de las razones por las que abrí este canal. Y aquí quiero detenerme, porque llegamos al corazón de todo esto. A la pregunta que da título a este vídeo. Estuvo muerto 7 minutos, y lo que vio nadie lo puede explicar. Pero, ¿qué es exactamente lo que no se puede explicar? Voy a ser muy preciso, porque esto es lo más importante que voy a decirte hoy. No es la luz. La luz, un escéptico honesto te dirá, podría ser la falta de oxígeno en la retina y en el córtex visual. Es una explicación razonable, y hay que tenerla en cuenta. No es la sensación de paz. La paz, te dirán, podrían ser las endorfinas y otras sustancias que libera el cerebro ante la inminencia de la muerte. También es razonable. No es ni siquiera la sensación de flotar, de salir del cuerpo, que se puede achacar a la desconexión de ciertas áreas cerebrales que gestionan la posición del cuerpo en el espacio. Todo eso, tomado por separado, tiene explicaciones posibles. Y como médico honesto, tengo la obligación de decírtelo. Lo que no tiene explicación es la información. Andrés supo lo que se dijo en un pasillo, en voz baja, a 12 metros de su cuerpo abierto. Carmen recuperó un olor enterrado durante 50 años, verificado por su tía. El niño describió un reloj de bolsillo que ningún miembro de su generación había visto jamás. Lucía supo que su vecina había muerto esa misma mañana sin que nadie pudiera decírselo. En los 4 casos, la persona obtuvo información precisa, concreta, verificable, que no podía obtener por ningún medio normal, en un momento en que su cerebro no estaba en condiciones de procesar absolutamente nada. Eso es lo que rompe el modelo. No las emociones. La información, porque las emociones, en teoría, podrían fabricarse. El cerebro moribundo podría, quizá, generar una sensación de paz, una luz al final de un túnel. Pero el cerebro no puede fabricar información que no tiene. No puede inventar la conversación exacta de un pasillo que no escuchó. No puede recordar un olor que había borrado hacía medio siglo. No puede describir un reloj que jamás vio. No puede saber que una vecina acaba de morir a kilómetros de distancia. Y sin embargo, una y otra vez, década tras década, caso tras caso, eso es justo lo que ocurre. Yo he pasado años buscando la explicación materialista. La he buscado con toda mi honestidad, porque una parte de mí, la parte del joven médico de la Complutense, quería, necesitaba, que existiera. Sería mucho más cómodo para mí. Encajaría mucho mejor con todo lo que fui. Pero no la he encontrado. Y no soy el único. Van Lommel, un cardiólogo brillante, no la encontró. Parnia, con todo su rigor, no la ha encontrado. Grayson, después de 40 años enteros de trabajo, no la ha encontrado. Llega un punto en que la ausencia continuada de una explicación deja de ser un simple hueco por rellenar y empieza, ella misma, a ser una respuesta. La respuesta, por incómoda que resulte, por mucho que contradiga todo lo que a mí me enseñaron, parece ser esta. La conciencia no se produce únicamente en el cerebro. La conciencia usa el cerebro, del mismo modo que una señal usa un televisor, del mismo modo que un músico usa un instrumento, pero no es lo mismo que el cerebro, y cuando el cerebro deja de funcionar, cuando el instrumento se rompe, esa conciencia, eso que tú eres de verdad, tu yo más profundo, no desaparece, se separa del cuerpo, percibe desde fuera, y en muchos casos vuelve para contárnoslo. Quiero que entiendas bien lo que esto significa, porque no es una idea pequeña. Si esto es cierto, y todos los datos que hemos visto apuntan a que lo es, entonces la muerte de tu cuerpo no es el final de ti. Tu cuerpo es el traje. Tu cerebro es el aparato que te conecta a este mundo mientras estás aquí. Pero tú, lo que de verdad eres, lo que ama y recuerda y siente, eso es otra cosa. Y esa otra cosa, según todo lo que hemos visto esta tarde, no muere cuando el corazón se detiene. Sigue. Continúa. Cruza al otro lado. Durante siglos, esto fue una cuestión de fe. Se creía o no se creía. Pero hoy, por primera vez en la historia, empezamos a tener algo más que fe.
empezamos a tener datos, estudios en las mejores revistas del mundo, cientos de casos documentados y verificados, investigadores rigurosos que han dedicado su vida entera a esto. Y todos, desde ángulos distintos, con métodos distintos, llegan al mismo punto. Hay algo en nosotros que no se apaga. Quiero decirte algo ahora, y quiero decírtelo despacio, porque sé que quizá lo estás escuchando en un momento difícil de tu vida. Quizá has perdido a alguien hace poco. Quizá estás enfermo. Quizá simplemente te ronda el miedo, ese miedo antiguo que todos llevamos dentro. Si tú has perdido a alguien, a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa, a un hijo, quiero que escuches esto con calma, con el corazón abierto. Todo lo que he estudiado en estas décadas apunta en una misma dirección, con una consistencia que ya no puedo negar, y es esta: los que se han ido no sufren, no están en la oscuridad, no están perdidos, ni asustados, ni solos en ninguna parte. Andrés fue recibido por su madre. Carmen fue recibida por la suya. El niño fue abrazado por su bisabuelo. Lucía se reencontró con su vecina, y todos, absolutamente todos, sin excepción, describieron lo mismo: paz. Una paz que no se parece a nada de este mundo. Una paz que ninguno sabía explicar del todo, porque en esta vida no hay palabras para ella. Yo perdí a mi padre cuando tenía 12 años. Ya te lo he contado. Murió solo, en un campo. Y durante casi 50 años yo cargué con una imagen que me pesaba como una losa. La imagen de mi padre muriendo asustado, en la soledad más absoluta, sin nadie que le tomara la mano. Esa imagen me acompañó toda mi vida, en silencio, como una piedra fría en el centro del pecho. Fue, en el fondo, la razón por la que me hice médico, para vencer a esa imagen, para no sentirme nunca más tan impotente ante la muerte. Ya no cargo esa piedra, porque después de escuchar a cientos de personas describir ese cruce, después de escuchar a Andrés decir que su madre lo esperaba, después de ver a Carmen llorar de pura alegría, yo he cambiado la imagen que tengo de la muerte de mi padre. Ya no lo veo solo en aquel campo, lo veo acompañado, lo veo recibido por alguien, lo veo cruzando hacia esa luz que tantos me han descrito. Y me atrevo a pensar, aunque hace 20 años me habría avergonzado decirlo en voz alta, que quizá esté esperándome a mí, como la madre de Andrés lo esperaba a él. Y esa idea, que hace décadas yo habría descartado sin dudar, como una fantasía sentimental de un niño huérfano que no supo superar su duelo, hoy me parece la conclusión más razonable, la más sensata, a la que puede llegar un médico honesto que ha mirado los datos de frente durante toda una vida. La muerte no es un muro contra el que nos estrellamos, es una puerta que se abre, y al otro lado de esa puerta, según todo lo que hoy sabemos, según todos los que han ido y han vuelto, no hay oscuridad ni vacío, hay luz, y hay alguien esperándote. Piensa en la persona que más echas de menos ahora mismo. Piensa en su cara, en su voz, en la última vez que la abrazaste. Todo lo que hemos visto hoy dice lo mismo. Esa persona no se ha perdido, no se ha apagado, no se ha convertido en nada. Sigue siendo, en algún lugar que aún no comprendemos del todo, exactamente quién fue. Y el vínculo que os unía, ese amor, no se ha roto con la muerte. El amor, por lo que he podido ver en todos estos años, es precisamente la única cosa que la muerte no puede tocar. Antes de terminar, quiero hacerte una pregunta, y me gustaría de verdad que la respondieras en los comentarios, porque leo cada uno de ellos, uno por uno. ¿Has vivido tú, o alguien muy cercano a ti, una experiencia como las que hemos compartido hoy? ¿Alguien de tu familia estuvo cerca de la muerte y volvió con algo que contar, con algún detalle que no pudo explicarse? Cuéntamelo aquí abajo, porque cada uno de estos testimonios importa. Cada uno es una pieza más de este enorme rompecabezas que, entre todos, poco a poco, estamos empezando a completar. Tu historia puede ser, para otra persona que la lea, exactamente el consuelo que necesitaba hoy, y si este vídeo te ha hecho pensar, si te ha dado aunque sea un poco de paz en medio de tus propios miedos, te pido que te suscribas al canal. No lo hago por mí, lo hago por ti, porque aquí vamos a seguir mirando de frente, juntos, las preguntas que la mayoría prefiere evitar, con respeto, con rigor, sin venderte fe fácil y sin venderte miedo. Andrés estuvo muerto 7 minutos. Y volvió para decirnos, con la voz serena de quien ya lo ha visto,
que no hay absolutamente nada que temer. Yo le creo, y espero, de todo corazón, que algún día tú también puedas creerlo, y que ese día tu miedo se convierta, como se convirtió el mío, en una extraña y profunda esperanza. Cuídate mucho, y cuida a los que amas, porque nunca, nunca los perderás del todo. Hasta el próximo vídeo.